temas. Yo te estoy mencionando esos dos, pero yo sé que hay muchos otros. Está la actualización de la ley de aguas que sabemos que nos va a afectar de una u de otra manera. Ahí hay posiciones a favor y en contra de varias del funcionamiento del Consejo, del tema de las concesiones. En fin, hay una serie de cosas que están ahí gravitando en la discusión de la ley que también es muy importante. La publicación que hubo hoy de la disponibilidad de los acuíferos, bueno, pues es otra cosa que también nos impacta directamente. No sé si ya la vieron, pero hoy en la mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la disponibilidad. Y pues la verdad es de que también son datos nuevos que vamos a tener que discutir en su momento. Pero la intención, les digo, es que por lo menos estos dos primeros temas los abordemos con la mayor amplitud posible. Y si no terminamos, no importa, volvemos a convocar y le seguimos. El chiste es que sí tratemos de ser muy eficientes con el uso del tiempo, pues para que todos participemos. Ese es el objetivo fundamental. Yo les quiero plantear a manera de propuesta, de resumen del ejercicio de esta reunión, porque todos me decían, bueno, ¿y qué vamos a lograr? Miren, todos sabemos cuál es nuestro papel en el Consejo. Nosotros somos los usuarios, aquí no hay nadie que no tenga una representación de usuarios, y la intención es de que nosotros podamos ir acordando alguna agenda que le podamos presentar al presidente del Consejo y que así es como se vaya llevando las reuniones del Consejo. Esa es una cosa muy importante. La otra es de que de alguna manera necesitamos nosotros ver si hay otros temas que vale la pena que vayamos poniendo sobre la mesa y hacer un programa, ahorita con esta circunstancia que tenemos, pues a lo mejor nos podemos reunir con más frecuencia virtualmente y eso nos va a ayudar a ir desahogando algunos de los temas. Eso sería bueno también que lo fuéramos planteando en las mesas y al final de la sesión, bueno, pues llegar a algunos acuerdos, algún calendario de seguimiento de esto, que es lo que está ahí en la última parte de la sesión. Entonces, si me permiten, muy rápidamente les presento la información que aunque ya todos conocemos, la idea es tenerlas ahorita presentes antes de empezar las discusiones, ¿no? Entonces, si me ayudas con la presentación, José Mario. Y bueno, pues ya para los que se acaban de unir, pues otra vez, bienvenidos todos. Y aquí esperemos ser muy eficientes con el tiempo. Adelante, José Mario. Sí, sobre las reglas de participación, bueno, pues esas ya las tienen también ustedes ahí en la convocatoria. Vamos a seguir un orden, aquí vamos a ir dando ya ven que se puede pedir la palabra ahí mismo en el chat, ahí se puede levantar la mano, entonces en cuanto alguien levante la mano, ahí vamos haciendo un orden para que cada quien vaya participando. Les insisto, ya saben, todos hemos participado ahorita en estas sesiones. Mientras no estemos hablando, apagamos el micrófono para no interferir. Y bueno, pues vamos a tratar a pesar de que yo sé que vamos a tener o podemos tener posiciones encontradas, vamos a tratar de ser muy respetuosos para que efectivamente vayamos avanzando. Dicen que lo cortés no quita lo valiente, vamos a aplicarlo y sobre todo, yo les insisto mucho en la eficiencia del tiempo. Vamos a darnos tiempo de poner todas las cosas en la mesa. Entonces, si pasamos ya a la presentación. Oscar, Mauricio de la Maza, aquí rápidamente una cuestión técnica para la cuestión de la lista de los asistentes. Mario, ¿hay manera ahí de, no sé, de capturar para el registro los que estamos o habría que pasar listo? ¿Cómo sugieres que lo hagamos, Oscar? En el chat, vamos a hacer una cosa, en el chat, ahí donde todos tienen la facilidad de poner en el chat, ahí viene el listado de todos los participantes. Entonces, si abres el chat en pantalla, José Mario, para que se vea. Tenemos como se les hizo un link de preregistro, ahí se registraron todos. De hecho, y hay una sala de espera donde hay gente que pues no es vocal usuario y no se le ha dado acceso. No, pero lo que pregunta Mauricio es los que están presentes. Entonces, si pones en el chat el número de participantes, van a aparecer todos los participantes que están.
Y ahí es donde se puede tomar el registro, Mauricio. El tema era de cómo hacerlo del registro y quiénes participan y todo eso, para que quede ahí que quede pues el registro de quiénes estamos. Perfecto, voy a tomar una foto y con eso. Sí, está bien. Y también que si pueden prender sus cámaras, Raúl Ambriz, Adrián Varela, Salvador Alcántar. Sabes que me baja, soy Raúl Ambriz, me baja mucho la calidad del sistema de la transmisión. Si le meto video, cuando he participado en otras, se me corta bastante porque también hay gente trabajando en la casa. Entonces, por eso tengo apagada la cámara. Raúl Ambriz es vocal industrial de Chihuahua, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. O si los menciono rápido y nomás se presentan vocal y uso y los voy a mencionar como me aparecen aquí en orden. Tomás Villarreal. Vocal agrícola de Coahuila. Waldo Terry. Tiene apagado el micrófono, préndalo por favor. Terry de Sociedad Civil Coahuila. Alfredo Granados. Vocal Agroindustrial Chihuahua. Muy bien. Mauricio de la Maza, bueno, ya se presentó, secretario del Agua. Jorge Luis. Vocal agrícola Tamaulipas. Raúl Mario Treviño. Vocal agrícola Nuevo León. Florentino Ayala. Vocal público urbano Nuevo León. Raúl García Vivian. Hasta ahí. Luis Pinto, en representación de Raúl García Vivian, vocal público urbano. Jorge Humberto Castillo. Vocal industrial Nuevo León. Carlos Prado. Vocal pecuario frente Chihuahua. José Luis Dávila. Vocal pecuario Tamaulipas. Tuya. Vocal agrícola Chihuahua. Adrián Varela. Suplente de la vocalía ambiental de Coahuila. Raúl Lambriz, ya se presentó. Alfredo Vocal Industria Chihuahua. Alfredo Rodríguez. Vocal suplente de Sociedad Civil por el Estado de Chihuahua. Salvador Alcántar. Salvador Alcántar. Tiene activado su micrófono, no se escucha. Bueno, hay un enlace, hay una persona conectada con el registro de Salvador Alcántar. Nada más que no tiene prendida su cámara ni su audio. Ha de andar en escala técnica. Bueno, y comento que como staff de la gerencia operativa, nomás de soporte, estamos presentes también. Muy bien, bueno, pues esos son los que estamos ahorita, Mauricio, para tomar nota en la Secretaría, y les digo, ahí en el registro de participantes se puede ver, y también cuando levanten la mano y todo, pues ahí queda el registro, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la breve exposición, si les parece, nada más para enfocar la discusión de los dos temas principales. ¿Me ayudas, José Mario, con la presentación? Sí, va. ¿Ahí la ven? Sí, está cargando. Bueno, pues, a ver, básicamente cómo estamos en la cuenca. Todos conocemos el monitor de sequía, el que se actualiza por parte de México cada 15 días. Hay uno que no lo han estado actualizando, que es el de sequía de Norteamérica, que es el que se ve del lado izquierdo. Es la última actualización es del 31 de julio. Y tenemos el monitor de sequía de Estados Unidos, que ese sí lo están actualizando, ese lo actualizan cada 8 días. Y bueno, pues lo único que podemos ver es cómo se ha exacerbado la condición de sequía en ese lado, tanto del lado americano como del lado mexicano. Si puedes poner el monitor del lado mexicano, el que está abajo, por favor, José Mario. A ver, ese mero.
Ahí está la parte de cómo está la situación de sequía del monitor mexicano. Ahí están los índices los índices estandarizados de precipitación, en fin. El de monitor de sequía en México está actualizado el 31 de agosto. Insisto, se actualiza cada 15 días y trae un retraso de una semana, entonces está por actualizarse este monitor. Lo presentaron el martes, entonces el siguiente martes vendría la siguiente actualización. Lo que se alcanza a ver, pues, en estas gráficas es, les decía, hay una consolidación y un agravamiento tanto de la extensión como del grado de sequía que está presentando en la cuenca. ¿La que sigue? Estas son el outlook que presenta la NOAA en Estados Unidos de cómo se ve las precipitaciones y cómo se ve el futuro de las temperaturas. Y bueno, pues ahí está igual, o sea, ellos lo que prevén es un invierno más caliente. Ahí se alcanza a ver. Este producto no se genera en México, nada más tenemos el norteamericano. Entonces estamos viendo la parte de la cuenca nada más del lado americano. Sin embargo, pues ahí, si más o menos siguiéramos las curvas que se presentan y las extrapolamos, pues ahí nos damos una idea, ¿no? Y luego está igual el índice de precipitaciones que se estiman. Ahí en el índice de precipitaciones lo que ven en colores cafés es una anomalía negativa. Lo que quiere decir es de que se esperan menos precipitaciones del histórico, del promedio histórico. Y luego, bueno, pues ahí está otra vez cómo ellos también están estimando que su sequía se va a agravar. Ahí se alcanza a ver prácticamente, digamos, de ahí de Nuevo Laredo, donde está la frontera con Nuevo León y Coahuila, se alcanza a ver del lado americano, donde empieza la zona de sequía y se extiende hasta Arizona. Y del lado mexicano, pues es la contraparte, sería Sonora, Chihuahua y Coahuila. Básicamente que se estaría exacerbando la condición de sequía de acuerdo a este pronóstico que está presentando la NOAA. ¿La que sigue? Esto es en cuanto a lo que tenemos ahorita de los productos normalitos. Luego tenemos que es el que honestamente, se los digo, a mí más me preocupa. Esta es la condición de la niña. Todos sabemos lo que sucede cuando se pronostica la niña. La niña nos afecta particularmente en la zona norte. Es un enfriamiento del Pacífico que lo que hace es de que nos anuncia que en el invierno vamos a tener menos precipitaciones que el histórico. Ahí está dos modelos que se usan a nivel internacional. Y entonces, pues básicamente nos están señalando toda la zona del norte de México y el sur de Estados Unidos con condiciones de invierno seco que están asociadas a este fenómeno de la niña. La gráfica esta que ven acá de barras azules es lo que los modelos estiman de probabilidades de incidencia de la niña. Entonces ustedes ven que se extiende desde septiembre hasta febrero del año que entra estas condiciones de invierno seco. Entonces, pues esa es ahorita la condición más fea que estamos viendo. Ahí se ve en el mapa de la derecha, pues toda la parte de la cuenca y el sur de Estados Unidos en condiciones de invierno seco. ¿La que sigue? Esto, digo, no se necesita ser un genio para ver la expectativa. Si se nos presenta un invierno seco hasta febrero, pues ya prácticamente en la cuenca a veces tenemos algunas precipitaciones como este año en marzo. Tuvimos algo de precipitación en marzo y abril y luego ya se va hasta la temporada de lluvias, hasta junio. Entonces, pues el panorama no es muy agradable. Ahí están los almacenamientos que hay ahorita en las presas, que esta es la otra condición que tenemos en la cuenca. Ahí están tanto las internacionales que están al final como todas las presas de las que se tiene registro en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas. Y bueno, pues la realidad es de que pues no tenemos
volúmenes significativos. Ahí están los NAMOS, ahí está el almacenamiento actual. No alcanzan a salir ahí los porcentajes de almacenamiento, pero hay una gráfica en la que sigue. Creo que ahí sí se ven los porcentajes de almacenamiento. Sigue. Ahí están más o menos, este es el porcentaje de almacenamiento basado en el NAMO con los volúmenes que tienen las presas ahorita. Están totalizadas por estado, pero obviamente pues se pueden, ustedes tienen esta información, la publica Conagua, y se tienen los porcentajes de almacenamiento de cada una de las presas. Pero más o menos así se ve los porcentajes de almacenamiento ahorita. Como podrán ver, pues hay mayor almacenamiento en la parte baja de la cuenca, mucho menor almacenamiento en la parte media y alta, y lo mismo en las condiciones de sequía, pues también la parte media y alta de la cuenca es la que está más afectada por la sequía. En la parte baja de la cuenca, el estatus del monitor de sequía no lo marca en condiciones de sequía. Pero eso no quiere decir que no le vaya a afectar el invierno seco, que esa es otra condición que ahorita pues lo único que podemos hacer es estimar con los modelos que ya les presenté. La que sigue. Esta es la condición de avance del pago del tratado. Ahí se está viendo la escala de abajo, es el año del ciclo. Ahí nada más se presenta el ciclo 35. Del lado izquierdo de la gráfica pues están los volúmenes que corresponderían. La línea roja pues es lo que en teoría debería de tener si la cuenca funcionara como un robotito, ¿no? Y el azul pues es cómo se ha comportado el pago de volúmenes o el compartir los volúmenes con Estados Unidos. Esta gráfica básicamente nada más se refiere al pago con Estados Unidos. La que sigue, por favor. Y ahí vienen los totales. No, regrésate, por favor. Hay una actualización del SILA que presentó esta semana, a principios de semana, y habla de que son 379, creo que viene ahí el dato, ¿no? No alcanzo a ver, José Manuel. No, está en el cuadro abajo, creo. 379 es entre el 25 de octubre, sí, ahí lo estás tapando con los, sí, son 379. Bueno, ahora sí la que sigue. Las dos gráficas últimas son otros dos modelos uno es del IRI, que está por meses, por trimestres. Octubre, noviembre y diciembre, ¿cómo se ve la expectativa? Otra vez, los símbolos cafés y cremita son anomalías negativas. Quiere decir que son posibilidades que estén abajo de la media histórica de precipitación. Luego, como podrán ver, noviembre, diciembre y enero es donde se pone más grave la cosa ahí para la cuenca e incluso baja prácticamente hasta la zona del Bajío de México. Y por supuesto toda la zona que comentábamos de Texas, Nuevo México y Arizona. Esa condición se mantiene, se fija en diciembre, enero, febrero. Y bueno, aquí hay una proyección hasta marzo, que es la que hace el IRI. Enero, febrero y marzo del próximo año también en condiciones de anomalía negativa. Esto precisamente por las condiciones de la Niña. La que sigue. Y este es el otro modelo que tenemos disponible. Hay más modelos que pronostican eso. Hay unos que que necesita uno tener clave de acceso. Yo los he visto porque los han presentado gente de la universidad y del INTA. Pero estos son los que tenemos accesibles y nos dan más o menos los escenarios. Pero si alcanzan a ver, toda la zona de la cuenca pues sigue con anomalía negativa. Esto es lo que tenemos como información y creo que es hasta ahí, creo que está la presentación, José Mario. Sí, esa fue la última. Muy bien, bueno, si pones ahora sí el orden del día. Ahí va.
A ver, ahora sí, en el chat, si me permites ver el chat porque no lo estoy viendo. Ahí hay dos mensajes en el chat, nada más para irle dando seguimiento. O si, Mauricio, si me vas ayudando con el chat para cuando haya comentarios, preguntas o lo que sea, y ir metiendo en la conversación. Bueno, pues yo hasta ahí termino mi participación. Y yo lo que abriría aquí ahora sí que el foro para que opinemos sobre la estrategia de Conagua respecto al cumplimiento del tratado. A ver, pues, ¿qué es lo que hemos visto respecto a lo que está planteando Conagua? ¿Cómo se ven las expectativas? Te insisto, Mauricio, nada, si me ayudas ahí con el tema del chat, porque no alcanzo a ver el chat desde aquí yo. Nada más si abren para ver qué pendientes hay en el chat. Sí, si sale algo, comento, interrumpo si sale algo en el chat. Hay dos mensajes activos, pero yo no los veo. Tú en la máquina a lo mejor los puedes consultar. Es que yo no tengo aquí. A ver. Sí, No, pero... nada más este es de Alfredo Rodríguez, nada más. Ok. No hay preguntas, pues, hasta el momento. No. Dale, adelante. Pues si alguien quiere tomar la palabra, a ver, está Jorge Luis. Adelante, Jorge. Hay una opción de levantar la mano aquí, ¿eh? Sí, nos ayuda ahí mismo en el chat. Si se meten al chat. Ahí o en el chat también, exacto. No, es que ahí dice pedir la palabra. O sea, cuando entran ahí le pican y luego aparece una manita y así yo ya me doy cuenta en la pantalla quiénes ya levantaron la mano, por si no alcanzo a verlos en la pantalla. Adelante, Jorge. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Sí, mira, pues en principio agradecerles que hayan convocado a esta reunión de AGU, pero sí hacer el comentario que hemos estado insistiendo con el presidente del Consejo que se requiere una reunión del Consejo, pues para que el Consejo cumpla con sus responsabilidades legales de, número uno, pues conocer, y conocemos muy bien la información fidedigna de la cuenca. Número dos, aportar a la sociedad la información fidedigna. Y número tres, sumarnos, como lo establece la ley, a conciliar conflictos cuando existan conflictos en la cuenca. Pero bien, creo que algo podemos aprovechar la AGU. Ahí pues incluso tenemos más facultades vocales en lo individual que la AGU como tal, facultades reglamentarias, pero por supuesto que podemos definir las posiciones, que es hasta donde nos alcanza el marco legal de la AGU, ¿no? Y sí, es un tema que pues es muy delicado, es muy complicado de manejar, incluso en las palabras, presidente, que uno expresa, porque se da margen a malas interpretaciones. Y te voy a poner, por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita. Presentas un cuadro donde dices que está el agua del estado de Tamaulipas y que tiene más de un 30%. Es el agua del estado de Tamaulipas. Pero luego aseveras categóricamente, presidente, y expresamente, que el Bajo Bravo no es el estado de Tamaulipas, que el Bajo Bravo tiene la mayor parte del agua de la cuenca. Eso no es correcto, presidente, y no podemos manejarlo de esa manera. El Bajo Bravo no tiene menos del 8% del agua de la cuenca. Entonces, tenemos que tener extremo cuidado con los conceptos y con la información. Que si me permites, pues sí quisiera yo compartirles nuestro posicionamiento y nuestra visión en el marco de las facultades del agua, de cómo están las cuestiones de la sequía, porque también el término de la sequía es muy importante entenderlo. Tú nos dijiste ahorita que pues este año es extremadamente seco y efectivamente, pero es una sequía, la del monitor es una sequía estacional. Y si hablamos de la sequía en el marco del tratado, como lo hemos tratado en el Consejo, pues se refiere a escurrimientos quinquenales, presidente, que hay que tenerlos muy claros porque si no, en vez de ayudar a sumar, vamos a ayudar a confundir más a nuestra gente. Creo que tenemos que ser muy responsables, muy claros en nuestros planteamientos y siempre abiertos a la buena fe que ha tenido el Consejo y al espíritu profesional de manejar los temas. Si me permiten, yo pediría que me dé chance de hacer alguna presentación breve de esta información que creo que es la base para que podamos empezar a avanzar en pues, un posicionamiento para llevar al Consejo. Aunque nosotros insistimos en que
De lo que se requiere es que el Consejo tome las cartas legales que le corresponden ante esta lamentable crisis que hemos estado viviendo en la cuenca. Si me permiten, pues yo presentaría una presentación breve y nomás que sí ocuparía de permiso para poder abrir mi presentación. Sí, adelante, Jorge. Está habilitado compartir pantalla. Gracias. Miren, hemos platicado que mucho de lo que se ha oído en los medios y en los chats es una serie de información no fidedigna o imprecisa y en el mejor de los casos descontextualizada que nos está haciendo quedar mal al Consejo. Por ejemplo, voy a referir rápidamente. Se dice que el agua es de Chihuahua. Eso es un concepto mal definido. Que tienen títulos de concesión que son como títulos de propiedad. Eso lo oímos de senadores y diputados. Eso es jurídicamente incorrecto. Que se están robando el agua. Oigan, pues eso es muy grave, ¿eh? Le decimos eso a un agricultor del rancho, que es su agua y que se la están robando, pues sale con las piedras en la mano a defenderla. Y con toda razón, ¿eh? Yo no culpo a los usuarios que salen a hacer eso. Que le están afectando su derecho de agua. En el Consejo sabemos perfectamente cuál es nuestro derecho de agua con toda precisión y más adelante lo platicaremos. Pero no se puede manejar así esa información. Dice que el agua se quiere para venderla a Monterrey. Pues absurdo, compañeros. Que porque hay sequía, México tiene 6 años más para pagar. Eso lo hemos discutido 20 años en el Consejo y lo veremos más a detalle. Que se aplique el Acta 234. Platiquemos más adelante hasta dónde alcanza el 234. Que se pague el agua con agua de las presas internacionales. Al menos de que no se puede, esa opción solamente es para cerrar un segundo ciclo después de un primero de sequía extraordinaria que no se acredita en la cuenca. Lo veremos más a detalle. Dice que el río Conchos ya aportó el agua que le corresponde. Pues es una mentira flagrante. Ahorita veremos la información a detalle. Que ¿por qué se toma agua solo del Concho si son 6 afluentes? Hay una razón técnica muy precisa que también platicaremos. Que ¿por qué sacar agua si se tiene hasta el 24 de octubre para pagar? Pues es una cuestión de operación hidrológica que todos entendemos, pero que la platicaremos si es necesario. Que se cumple el tratado, pero sin sacar agua de las presas. Eso lo tenemos acordado con toda precisión, que hoy no puede ser en la cuenca, y veremos algunas cifras de los estudios que ha hecho nuestro grupo de apoyo especializado. Que el tratado se paga con sobrantes. Es una mala interpretación del libro de Oribe de Alba, que incluso ya existió desde 1945 en Estados Unidos, pero que quedó debidamente aclarada en el Senado mexicano cuando se aprueba el protocolo con el que Estados Unidos aceptó un año después firmar el tratado, o aprobar el tratado en el Congreso de Estados Unidos. Que el tratado se paga con sobrantes obedece a la misma mala interpretación del estudio de Oribe de Alba. Que si se saca agua para el tratado, Chihuahua se quedará sin agua. Sin duda que puede ser probable ante el escenario que nos plantea el presidente de que Chihuahua tenga una restricción. Y ya veremos por qué. Y esos números los veremos en el punto de los escenarios para 2021 con todo detalle. Que nadie está obligado a lo imposible. Yo creo que eso, palomita, pero es un concepto que le hemos escuchado al doctor Rendón y que lamentablemente como asesor lo ha vendido de algunas opiniones de alto nivel y que de repente descontextualizan la problemática. Dice que para sacar agua de la boquilla, ¿para qué sacar agua de la boquilla si solo se deriva 22 metros? Eso se lo oí ayer yo a nuestro presidente. Y eso también hay que tenerlo muy claro en términos técnico-operativos para decir lo que es correcto. Y luego que, pues si ya en el siglo XXVI y XXVII existieron 2 ciclos consecutivos sin pagar, pues ¿por qué no otra vez tener otros 2 ciclos? Eso creó un conflicto internacional muy grave, un escenario incluso de una demanda de $10,000 millones, que por fortuna se arregló. Pero fue una franca violación al tratado con Estados Unidos que lamentablemente tuvimos que arreglar en una forma muy inconveniente para nuestro país. Lo arreglamos, pero no estamos en condiciones de volver a repetir esa amarga historia del siglo XXVI y siglo XXVII. Eso es en lo general cosas que creo que si alguien tiene información precisa sobre estos tópicos, es el Consejo, es nuestro grupo especializado de técnicos que conocen esto a detalle y que tenemos la obligación de informar fidedignamente a la sociedad. Yo creo que si no lo hacemos así,
pues yo me siento personalmente corresponsable con lo que hoy está pasando en Chihuahua. Y miren, brevemente, se dice que el agua es de Chihuahua. Yo creo que los que estamos aquí entendemos claramente que todos los ríos constitucionalmente son propiedad de la nación. Y también se dice que pues, hay títulos de concesión y que son como títulos de propiedad. Pues no es preciso. Ellos hablan a que porque el artículo 27 dice que la nación tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares. Y efectivamente transmite el dominio de los particulares en las tierras y en algún tipo de aguas. Pero en las aguas que están definidas como agua propiedad de la nación, el dominio de la nación es inalineable e imprescriptible. O sea, siempre las aguas siguen siendo propiedad de la nación. Que se le está robando el agua, pues obviamente, si no se entienden los dos conceptos anteriores, pues caemos en decir ese tema, ¿no? Que les están afectando su derecho. Creo que ahí es un tema que tenemos que tener muy claro. O sea, la concesión nos da el derecho a explotar y a usar las aguas nacionales, siguen siendo nacionales. Y número uno, los títulos de concesión que tenemos no garantizan la existencia del volumen que viene en los títulos. Tenemos derecho al volumen que se determinará en función del agua disponible al 1 de octubre del inicio de cada año agrícola. Ese es el derecho que tenemos ahora. No tenemos hoy derechos para el agua de 2021. Hoy tenemos los derechos para el agua del 2020 de acuerdo con el agua almacenada en octubre del 2019. Esa definición del derecho es fundamental porque, como tú decías ayer, presidente, esto es un término jurídico, pero que tiene mucha interacción técnica también. Que porque hay sequía, México tiene 6 años más para pagar, eso es una cuestión muy delicada que ahorita veremos a detalle. Lo del Tratado 24 va ligado con eso, y lo de las plazas internacionales también, y lo del ciclo 26 y 27 también. Miren, el texto es muy preciso en términos de la sequía, y dice claramente que incluso, ya hemos referido, o sea, México pedía, precisamente por lo que tú decías, presidente, de que los ciclos son muy erráticos en la cuenca, hay años que llueve mucho, y hay años que no llueve nada como este. Por eso fue que Estados Unidos, incluso México pedía 15 años para sacar ese promedio. Y Estados Unidos nos dio 10 años, según se consta en la historia. Bajo el tenor de que decía, mira, te doy 5 años para que me pagues el promedio, pensando que va a haber años secos y años húmedos. Pero mira, si en 5 años hay sequía, te doy otros 5, te doy 10, son 10 años para pagar. Y eso está perfectamente claro en el tratado, en términos de que dice, en caso de sequía extraordinaria, que haga difícil a México dejar escurrir. Ese concepto de escurrir también lo he escuchado muy descontextualizado. El término de escurrir, en términos de la lengua española y en términos de los cánones técnicos científicos actuales, escurrir es el volumen que se saca de un cuerpo, de una cosa, de un recipiente, de una vasija, y no corresponde al volumen de agua que pasa por un cuerpo, una parte del cuerpo, o de una vasija o al final de un recipiente. Eso se llama aforo y corresponde al volumen que pasa en un punto en un término determinado, por segundo, por año, por mes. Hay que entender que el escurrimiento se refiere a todo el cuerpo. Y el tratado dice que si México tiene problema para dejar escurrir el volumen comprometido, los faltantes que existieron al final del ciclo de sequía extraordinaria se reponen en el ciclo siguiente con escurrimientos de los mismos tributarios. Y ahí abajo viene incluso en el texto en inglés, para que no nos quede duda de a qué se refiere, de los mismos tributarios. Son los tributarios aforados, por supuesto. Y miren, desde hace más de 10 años hemos estado trabajando intensamente en los grupos especializados del Consejo para definir lo que es sequía en términos de la sequía en el marco del tratado. Este es un estudio que nos hizo a petición del Consejo la Organización Meteorológica Mundial a través de la CONAGUA, y nos sacó precisamente los escurrimientos quinquenales, porque estamos hablando de sequías quinquenales. Y presenta esta gráfica donde vienen los escurrimientos quinquenales de la historia, de los mismos datos que usamos en el balance hidráulico que hicimos nosotros en el primer balance del 2016. Y efectivamente nos dice que nuestra cuenca tiene un escurrimiento promedio de 3.506 millones. Es el agua que escurre de toda la cuenca tributaria del río Bravo, conocida como de los 6 tributarios. Pero efectivamente tenemos periodos donde el pato nada, como en los periodos de 1968 hasta 1993.
pero tenemos prolongados ciclos de sequía, como el de 1992 a 1984. Pero en términos de los cánones técnicos científicos mundialmente reconocidos, esas sequías no pasan a ser entre una sequía ordinaria y una sequía severa. No llegan en ninguno de los casos a lo que pudiera ser catalogado como sequía extrema o sequía extraordinaria. Y eso, pues, lo que acordamos en el Consejo era precisamente con esos datos, esa información, y ante la indefinición de la Comisión Internacional de Límites de Aguas del concepto de sequía, pues esa sería nuestra base para trabajar. Y el acuerdo es que no tenemos forma de acreditar en este momento, en términos quinquenales, la definición de sequía extraordinaria. Por eso Estados Unidos jamás nos ha aceptado la existencia de una sequía extraordinaria hasta la fecha, y nos han estado golpeteando como en días pasados, y el día de ayer lo hizo el gobernador de Texas. Eso es la sequía a la que tenemos que referirnos cuando nos refiéramos al tratado. Otros temas, por ejemplo, dice que por qué se toma agua solo del Conchos si son 6 afluentes. Y es muy claro, miren, todos sabemos que el Conchos es el que aporta más parte de agua de los 6 tributarios de la que Estados Unidos acreditó tener derecho. El Conchos aporta, de acuerdo con el estudio hidrológico, el 60%, el estudio de Oribe de Alba, y también en nuestro balance hidráulico hecho por nosotros mismos, tanto con gentes de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas, la cuenca del Conchos aporta el 60% del escurrimiento virgen. Y por eso es que en el tratado se dijo, bueno, pues si aporta el 60%, pues que aporte el 54% del compromiso del tratado. Y en complemento, pues el resto de la cuenca, si aporta el 40% los 5 tributarios restantes, pues que aporte el 46%, incluso los 5 tributantes restantes están aportando más agua de la que en proporción deberían aportar, pero así quedó definido ya en el tratado. Y el tratado ya es una definición a perpetuum, como lo veremos más adelante en la definición del abogado mexicano. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los escurrimientos en lo que va del ciclo 35 hasta agosto, pues del 54% que se debería de aportar en la cuenca del río Conchos se ha aportado nada más el 30%. Hay un rezago de 880 millones de metros cúbicos en el agua que se previó que aportaría el río Conchos. Los otros 5 afluentes están aportando ligeramente menos de lo que les corresponde, un 3% menos, pero seguramente al terminar el ciclo estarán aportando lo que les toca. Lamentablemente se nos ha quedado muy atrás el compromiso del Conchos, y más adelante, si hay tiempo, veremos a detalle por qué está ocurriendo esto. Hay una razón que ya la hemos discutido internamente, pero que si es necesario la veremos más a detalle. Pero algo muy importante es el concepto ese que se maneja, que se paga con sobrantes. Miren, esta es la hojita que presentó Uribe de Alba. Y efectivamente Uribe de Alba presenta en el estudio que el río Conchos va a tener un escurrimiento virgen, presidente. Escurrimiento virgen de 2.400, o sea, toda la cuenca tiene un escurrimiento en el conjunto del cuerpo de 2.045 millones. Él definió que podría haber consumos futuros de 1.275 y que sobrarían con ese consumo futuro los 770 restantes sobre el agua disponible en la cuenca. Y hace 2 aseveraciones en su estudio. Dice que se podrán efectuar todos los aprovechamientos posibles. Eso inquietó mucho a Estados Unidos, ¿eh? Y además que no se obligaba a extraer agua de las presas. También inquietó mucho a Estados Unidos. A grado tal que Estados Unidos exigió un protocolo aclaratorio. Y tardó 1 año el Congreso de Estados Unidos en aprobar el tratado porque esa disyuntiva pues creaba dudas, ¿no? Pero miren, es una controversia que quedó saldada jurídicamente y técnicamente desde 1945 por Enrique Rubio, que fue el abogado mexicano de la parte jurídica del tratado, que aclaró lo siguiente, porque el protocolo del acta es una aclaración a dudas de Estados Unidos. Aclaró que se refiere a sobrantes, después de efectuar todos los aprovechamientos posibles, con los futuros previstos. Eso es técnicamente muy entendible. O sea, si ya saco nada más el agua previsto, habrá un sobrante y ese sobrante será el que se puede comprometer. Y dice que si se está de solo los consumos previstos, hay un cuadro muy interesante que hay que verlo a detalle en el estudio de Oribe de Alba, donde viene detallado
los primeros 50 años de retrospección del tratado, que se hace con los escurrimientos posibles. Y ahí efectivamente se desprenden dos cosas de ese cuadro que hay que analizar detenidamente. Se desprende que efectivamente México puede pagar un año que le falte agua con el siguiente ciclo. Un ciclo que falte agua, perdón. Y también, si se saca solo el agua comprometida, no hay necesidad de sacar agua de las presas. Eso pues era válido como un estudio, dice Enrique Rubio. Pero luego les hace ver a los Estados Unidos, dicen, pero miren, es un estudio soporte del tratado. Pero todo tratado que delimita derechos soberanos es a perpetuo. O sea, ya están delimitados y son a perpetuo. Y no solamente eso, los gringos pedían que modificáramos el artículo 27 de la Constitución. Y Enrique Escoiró le dijo, no es necesario, con que nos quede claro que en la cuenca del río Bravo, los escurrimientos de la cuenca mexicana están supeditados a un uso internacional. Y así quedó expresamente en el acta del dictamen del Senado mexicano, habrá que checarla, ahí está en los anales del Senado, que la propiedad y el dominio de las aguas de los afluentes mexicanos del río Bravo están supeditadas a un uso internacional en virtud de que los tratados son de orden y rango constitucional. Eso dejó totalmente satisfechos a Estados Unidos, porque claramente dice que el dominio de México sobre esas aguas pues está supeditado al uso internacional. Eso hay que analizarlo y entenderlo muy bien, porque efectivamente no se paga con sobrantes. Es un volumen que ya corresponde a los Estados Unidos. Y lo otro que dicen que se cumple el tratado sin sacar agua de las presas. Eso lo hemos estudiado a la saciedad en los grupos especializados del Consejo. Y les voy a presentar la última revisión que hicimos ahí en el Consejo, incluso en la que nos acompañaron compañeros de Chihuahua. Ahí estuvo presente nuestro amigo Chava de Agrícola, Uso Agrícola de Chihuahua, ¿no? Y miren, lo primero es qué pasaría en nuestra cuenca en términos de los estudios que tenemos muy precisos. Lo del Riverware, que fue un modelo de simulación calibrado por la Universidad de Chihuahua, que eso le da doble autoridad moral. Nos dice el Riverware que a como está la cuenca ahorita, porque tenemos una cuenca sobreconcesionada, más adelante veremos el origen de esa sobreconcesión, si es necesario y hay tiempo. Pero si no hacemos nada, dice que en un periodo de simulación de 100 años adelante, en un total de 41 ciclos posibles, tendremos un 16% de ciclos con déficit. ¿Qué es eso? De que hay un 40% de probabilidades de que no cumplamos con el tratado. Por supuesto, eso es inviable. Todos hemos acordado en el Consejo que hay que cumplir con el tratado y creo que eso no está en discusión. Pero miren, en términos de el mejor escenario de los que hemos trabajado en el grupo especializado del Consejo, nos dice que no hay forma de que cumplamos el tratado como está la cuenca si no se restringen los usos en México y si no se extrae agua de presas. Esta simulación, que es la mejor que encontró la Conagua en 3,000 y tantos escenarios que estudiamos con el Riverware, nos dijo lo siguiente. Dijo, miren, si restringimos las extracciones del distrito de Licias a un 85% en la Madero y 72% en la Boquilla, es una restricción permanente, promedio anual muy severa, pero si hacemos esa restricción y aún sacando del orden del 30% de los excedentes de las presas, aún así, en un perfil de 42 ciclos a futuro, habría 11 que no se cumplirían. Tampoco eso es aceptable, no hemos llegado a un escenario aceptable en términos de cumplir con el tratado. Pero este escenario donde hay menos riesgo de no cumplir, pues también nos obliga a una restricción muy importante, repito, del 85% en la Madero y 72% en la Boquilla. Y aparte extraer el 30% de excedentes de las presas. O sea, en la condición actual de las presas, la única forma de aspirar a acercarnos en el cumplimiento del tratado es sacando agua de las presas. No puede ser de otra forma. Y eso lo conocemos perfectamente en el Consejo. Que si se saca agua de las presas, Chihuahua se quedará sin agua. Eso lo dejaría para que lo veamos en los escenarios del 2021. Que nadie está obligado a lo imposible, obvio, lo palomeo. Que para sacar agua de la Boquilla si solo el granero cabe en 22 metros cúbicos por segundo. Esa es la capacidad de la obra de toma. Pero tiene toda la capacidad del mundo si logramos llegar arriba de los 236 metros cúbicos por segundo,
Por el vertedor de Macías de Compuertas puede pasar todo el agua del mundo, mucho más de los 22 metros, si le hacemos llegar el agua que se requiera para llenarla y sacar el agua por el vertedor. Repito, todo esto lo aporto como información que hemos platicado en el Consejo. La tenemos debidamente documentada en actas, está firmada por todos los vocales de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y creo que debemos honrar el profesionalismo del Consejo y de todos los vocales y tratar de cumplir nuestra chamba, de aportar elementos que sumen a resolver este grave problema. Más adelante pediría la palabra en el caso particular de los puntos que quedan, pero este punto de la información creo que es fundamental para empezar a platicar, presidente. Sería mi comentario y quedo a la orden para cualquier duda. Muchas gracias, Jorge. Miren, estamos sobre la hora de lo que sería la opinión de la estrategia de Conagua respecto al cumplimiento del tratado. Quisiera ahorita pedirle a otros consejeros, a otros vocales que quisieran hacer uso de la palabra, si se manifiestan, por favor. Si retiras la presentación, Jorge, para poder ver toda la pantalla completa. A ver, pues. Ahí donde dice, ándale. ¿Es alguien que quiera hacer un comentario? Bueno, ¿nos escuchan? Sí, adelante. Salvador Alcántara. Adelante, Salvador. Quisiera nomás hacer no estoy de acuerdo en lo que estaba comentando Jorge, porque también dice muchas verdades a medias. Yo nomás quisiera que nos dijese en qué apartado, en qué articulado del tratado nos dice que Chihuahua está obligado a pagar con el 54%, que eso en ninguna parte del tratado lo estipula. Esa es una. Y la otra, que en lo que estuve en el estudio de los grupos especializados de trabajo, en lo que él dice que estuve yo presente, nunca estuve presente. Eso fue antes. Sí. Ya le pegó, Alan. Muy bien, gracias, Chava. Ándale, sí. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este punto? A lo mejor brevemente nomás para contestarle, Chava. No, pero ya le pegó aquí. Chava, nada más si cierran su micrófono cuando ya no estén en participación, por favor. Brevemente, presidente, para aclarar las dos dudas de nuestro amigo Salvador. Espera tantito, Jorge. Nada más primero para dar oportunidad. Si alguien más tiene otra opinión, ahorita regresamos contigo, Jorge. Nada más para dar oportunidad de que todos los demás vocales puedan opinar si tienen algo. Adelante, Alfredo. Gracias, Oscar, y gracias, Jorge, por esa explicación tan amplia que nos has dado. Creo que es muy valiosa para tener un contexto general de la perspectiva desde donde ustedes perciben la problemática y el reto que tenemos enfrente. Creo que son datos muy valiosos y, bueno, pues hay que tenerlos en consideración. Yo nada más quisiera subir un poquito más la mira al respecto del debate en el sentido de lo que tiene que ver con la información que nos acaba de presentar el doctor Ibáñez con los escenarios futuros. Miren, no va a ser posible llegar a consensos ahorita, cualesquiera que estos sean, si no estamos previendo lo que nos viene a futuro a poner como un nuevo reto. Estamos resolviendo lo inmediato para dejar sin percibir lo que se nos viene en los próximos ciclos agrícolas y el próximo año, conforme los modelos que se nos presentaron. Creo que tenemos que llegar a un consenso sin dejar afuera todo lo que es el escenario actual, tener ahora sí que una mira más adelante sobre lo que qué vamos a hacer en el escenario adverso que se nos viene. ¿Cuáles son los acuerdos a los que tenemos que llegar como consejo para estar en un bloque prevenidos y no llegar a estas situaciones actuales de un debate interno en lo local de los usuarios del Consejo de Cuenca y exponernos a lo que está sucediendo a nivel nacional y ahora sí que a nivel internacional, porque
estando acá en la frontera, nos llegan muchas noticias y muchas solicitudes de entrevistas y buscan información de qué es lo que está pasando en México con estos escenarios que ven en las noticias, pues muy lamentables, ¿verdad? Incluso de pérdida de vidas, como lamentablemente así sucedió. Entonces, yo invitaría a que insisto, sin dejar el debate que tenemos encima de la mesa, que discutiéramos el escenario futuro. ¿Qué vamos a hacer con estos escenarios de adversos en cuanto a la disponibilidad de la precipitación? En los modelos regionales tenemos los mismos escenarios de poca precipitación, altas temperaturas y grandes demandas en todo lo que es las regiones de la cuenca. Entonces, yo pienso que hay que trabajar, ahora sí que en una mesa, pero sí es importante ver qué vamos a hacer como en una mesa de negociación con el gobierno federal, con la CONAGUA, para incluso estar previendo los presupuestos de abril en el nuevo año fiscal para ver cómo le van a incrementar a la cuenca el beneficio que obtiene la cuenca del río Colorado, por ejemplo, los productores de allá. Si ese es el gran debate que tenemos, yo no he visto ningún comentario de los colegas que están allá en el río Colorado, porque pues ellos están muy beneficiados, pero el debate nacional lo tenemos acá en Chihuahua por esto, cuestión de las distribuciones y el problema social y económico que se viene. Hay que pensar positivamente o con estrategia para que si el escenario ya está en la agenda nacional, aprovecharlo para saber qué vamos a hacer y qué demandas vamos a poner en la mesa del gobierno federal para que nos ayude a no llegar a estos escenarios adversos. Creo que ese es el punto de la oportunidad, y teniendo también el escenario de la sequía que se viene prolongada, y esos son los escenarios próximos. No hay más precipitación en puerta en los próximos años, y bueno, hay que saber qué vamos a hacer. Ahí hay que pensar también en los usuarios, cómo vamos a hacer los compromisos de los límites del crecimiento, hasta dónde vamos a preservar las áreas de producción y cómo le vamos a hacer para preservar esas áreas de producción sin inversiones, sin más métricas, sin más expertise en la cuenca. Siempre vamos a estar llegando a escenarios complejos y adversos como lo que estamos viviendo. Entonces, mi propuesta es que discutamos el siguiente nivel. ¿Qué vamos a solicitar como Consejo de Cuenca y como bloque hacia las nuevas estrategias que vienen ante estos escenarios adversos? Y yo digo que el presupuesto de abril es el donde debemos de nosotros estar pendientes de hacer la cartera de las necesidades que tiene nuestra cuenca, sin perder de vista la problemática actual, que como ya se mencionó aquí, son escenarios de que se tienen que cumplir por la reglamentación que existe a nivel internacional. Así sería mi primera participación y estoy a sus órdenes. Muy bien, Alfredo. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra sobre esto? Les pido también que seamos breves, nada más para cerrar este primer bloque, y luego en el siguiente bloque entramos al tema de los posibles escenarios. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, Oscar. Ofelia. Jorge Chinoya también había levantado la mano. Ok. Bueno, a ver, Ofelia y luego Jorge. Bueno, yo rapidito. A mí sí, estoy súper preocupada por todo lo de Chihuahua, porque no nomás les afecta a ellos, nos afecta a todos. Cada quien trae información diferente. Entonces, gobierno federal trae una, CONAGUA trae otra, el gobernador de Chihuahua trae otra, los agricultores traen otras. Entonces, aquí es importante poner una información para todos. ¿Por qué? Porque aquí nos podemos hacer garras todos y no es el caso. Yo como lo puse en el chat, aquí los chicos de Chihuahua han sido los peones de un ajedrez político. Entonces, desgraciadamente, todos salimos afectados. Nosotros como empresarios, yo como empresaria, me hablan empresarios de Chihuahua, me dicen, Ofelia, hagan ya algo por medio del Consejo de Cuenca.
tienen fuerza. Saquen una información, nomás una, que en realidad concuerde con todos. Invitar a todos los factores, que son los gobernadores, que son Conagua, que son Relaciones Exteriores, que es SILA, en realidad todos los consejeros de Cuenca, que esté también Consejo Empresarial con Camín, porque nosotros, y Ferromex, porque aquí se está llevando también la economía del país, que todo lo que pasa precisamente por Chihuahua está afectando la economía. Entonces, el agua está llevando a, desgraciadamente, es algo muy serio y nos está llevando a hacer una crisis que se puede resolver. Entonces, aquí no es de pleitos, porque aquí ya hasta a los usuarios de los chicos de Chihuahua les está afectando, pero también a los de Tamaulipas, en diferentes áreas. Entonces, yo mi sugerencia, pónganse de acuerdo, hagan una sola filmina para todos y precisamente presentarla ante todos, pero estar todos de acuerdo con agua, estar de acuerdo con el consejo y estar en una realidad, qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe hacer y hay que hacer. Nos guste o no nos guste, hay que tomar ahora sí las decisiones y tomar el toro por los cuernos. Esto lo debimos haber hecho desde el principio de año, no se hizo, pero ya el atrás no hay. Vamos para adelante y vamos a evitar menos decesos que hay precisamente por este levantamiento. Entendemos a los de Chihuahua, chicos, nosotros también la estamos afectando, pero hay que tomar una solución. Activar otro convenio con Estados Unidos. Hay que ser realistas. En realidad, los que salimos ganando es México, no Estados Unidos. A ellos tienen una tercera parte, nosotros tenemos 2 terceras partes. Entonces, ver la manera de cómo solucionar y no hacer una problemática más y menos politizarla. Ese es mi punto de vista. 1000 bendiciones a todos y pues para adelante, chicos. Muchas gracias, Ofelia. Jorge, adelante. Adelante, Jorge Chinoya. Sí, muy buenas tardes a todos. Pues mi única opinión de esto es que debemos estar todos los productores de todo el Consejo de Cuenca y de la Cuenca, los 5 tributarios, a ver qué podemos hacer. Como dice, los escenarios de sequía están por venirse poco más estrictos, un poco más secos, y ver una solución, ¿verdad? México somos todos y todos tenemos que ver de qué manera podemos trabajar. Esa es mi participación y me gustaría ver si aquí el ingeniero Jorge Luis nos comparte su presentación por vía internet o por correo electrónico. Muy bien, Jorge. Gracias a todos. Gracias. Buenos días. Bueno, nada más, ahorita Jorge pidió la palabra para hacer un comentario. Jorge, adelante. Sí, muy breve. Mira, sí, me sumo yo a que precisamente tengamos que tener una visión única. Y yo sostengo, y no creo equivocarme, que quien conoce la información fidedigna de la cuenca somos nosotros en el Consejo, son nuestros grupos especializados. No conozco a nadie más que la tenga. Entonces, es nuestra responsabilidad compartir esa información oficial. Y también me sumo a lo de Alfredo, o sea, ahorita hay que buscar una propuesta de cómo salimos adelante ante el escenario futuro. Y eso creo que lo veremos a detalle en el tema de la perspectiva para 2020, 2021. Ahí lo podemos tratar, Alfredo, y hay que sumarnos a enfrentar esa crisis que hoy la tenemos, pero que todavía viene para más en los próximos años. Y también, simplemente, presidente, también agradecerte, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que el tema es un tema en principio jurídico, pero tiene mucho de componente técnico, eso no hay duda. Y como decía Ofelia, esto tenemos que verlo como el agua potable, es incolora. No podemos mezclar para nada ninguna tendencia política. Hay que verlo con la cabeza fría y con los datos técnicos. Y efectivamente, Salvador, tú en la aseveración de que no está expresamente en el tratado, tienes razón. Pero mira, si vemos el fundamento técnico con lo que salen los 431.721 millones de metros cúbicos que Estados Unidos tiene derecho a usar de aguas mexicanas, ahí nos remite precisamente al estudio técnico de Oribe de Alba.
y ahí sí nos dice cómo México iba a cumplir con ese compromiso, desglosado con los afluentes tributarios. Hay un cuadrito que tú conoces perfectamente, Salvador, y miren, el estudio de Oribe de Alba, incluso el Congreso norteamericano, pidió permiso para que fuera publicado en el Diario Oficial de Estados Unidos como un anexo del tratado. O sea, tiene fuerza legal el estudio técnico, está anexo al documento del tratado en México, y por supuesto que Estados Unidos pidió permiso para anexarlo. No viene expresamente de Salvador, pero sí podemos como técnicos dilucidar de dónde viene esa agua para pagar, porque no podría ser de otra forma, Chava. Te lo reconozco, no está expresamente, pero hay que, como técnicos, explorar el tema. Y sí, Chava, lamentablemente, pues comentarte que sí estuviste en esa reunión. Recuérdate que nos hicieron varias mesas, ahí tú te repartiste en una, otros en otra. Ahí nuestro gerente operativo nos puede incluso sacar las actas y las firmas. Incluso creo que fue la última en la que tuvimos oportunidad de vernos el año pasado. Claramente recuerdo que nos dijiste, oye, pues yo necesito que me expliquen más a detalle esto, que vaya a Chihuahua, a la Conagua, y ahí empezamos a tratar de desahogar esta inquietud. Pero ahí están las actas, Chava, para que nuestro gerente operativo la cheque, pero no es tema de discusión, o sea, no estamos aquí para picarnos los ojos ni para crear problemas. Estamos para sumar y buscar soluciones. Es mi comentario, presidente. Muy bien. Bueno, miren, vamos a cerrar este ciclo. Nada más de las preguntas que me hacías a mí, Jorge, también tomo en cuenta... Bueno, ¿me escucha? Chava, ¿quieres comentar algo? Bueno. Sí, te escuchamos. Sí, Chava. Únicamente, nomás para hacer una aclaración. En la intervención anterior, nuestro amigo Jorge, por una parte, descalifica al estudio técnico de Oribe de Alba, que yo personalmente verifiqué si tenía validez o no con el departamento jurídico del Congreso del Estado, el cual me dijeron que sí era, que tenía validez. Por una parte, en la intervención anterior lo descalifica y ahorita lo ratifica en una de las cosas que dice. El articulado también en ninguna parte establece que debemos pagar. Hay muchas imprecisiones que deberíamos de sentarnos a platicar y darle una salida decorosa. Y también, con todo respeto a Ofelia, con todo respeto, no somos peones de un ajedrez político. Somos gente pensante, y la diversidad de los pensamientos es el que enriquece el pensamiento humano. Es todo. Bueno, muchas gracias, Chava. Bueno, nada más para hacer... Si me permites, Oscar, un comentario. Adelante, Alfredo. Sí, yo creo que es muy importante conocer el origen de la problemática. La cuenca en el 44 es una cuenca semivirgen, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Bajo unas condiciones de uso de agua muy diferentes a las actuales. Estamos a muchos años, muchas décadas, ¿no? De aquella realidad. Tenemos sin duda una gran dependencia, todos los estados de la cuenca del río Conchos, y de ahí que ante cualquier precipitación por debajo del promedio se colapsa la cuenca y empieza esta problemática. Agricultores de Chihuahua contra agricultores de Tamaulipas, y empieza el conflicto, ¿no? Esto ya lo vivimos en la sequía del 94 al 2004, ¿no? Cuando realmente hubo una sequía. Entonces, no es necesario que ahorita la cuenca entre en una etapa de sequía extraordinaria para que la cuenca empiece a colapsarse en términos hídricos. Entonces, tenemos que conocer muy bien la realidad del abastecimiento que puede dar la cuenca a los 5 estados que están involucrados, pero sobre todo Chihuahua y Tamaulipas, y acotarnos a la disponibilidad actual, a la disponibilidad, a los usos legales, no a los ilegales, ¿no? A los huachicoleos, sino que debemos de acotarnos a esa disponibilidad y ajustar nuestros volúmenes
a lo largo de la cuenca, sin importar si es norte, sur, este o oeste, y ajustarnos a esa disponibilidad. No existe una manera de resolver ya esta problemática si no hacemos un ajuste. En este ajuste, lógicamente que tenemos que valorar la condición ecosistémica de la cuenca, en donde no nada más el agua deberá de ser peleada y distribuida entre el sector agrícola y el sector urbano, sino que ya tenemos que considerar también el uso la necesidad que el medio ambiente tiene. Entonces, tenemos una nueva realidad en una cuenca sobreexplotada desde hace muchos años, en donde la única vía viable hacia el futuro es ajustarnos a las disponibilidades anualmente. Hay menos agua, habrá menos uso de agua disponible para cada uno de los usos. Entonces, en función de eso, creo que debemos de trabajar como sociedad, como estados, ¿no? Desde todos los puntos de vista para darle solución a esta problemática, porque ante el cambio climático y ante el crecimiento poblacional, pues esta cuenca cada vez la frecuencia de este tipo de conflictos se irá incrementando. Yo creo que ahorita es la gran oportunidad que tenemos como Consejo de Cuenca de Río Bravo, como usuarios, de plantear las soluciones que vamos a dar en los siguientes años por venir. Muchas gracias. Muy bien. Levantada la mano Mauricio de la Maza también. Sí, Mauricio, adelante. Sí, muchas gracias. Voy a ser muy, muy breve y primero quiero comentar de parte de Pronatura, pues que nos solidarizamos con los usuarios agrícolas de todos los estados que forman la cuenca, en particular con Chihuahua y con la pérdida de vidas que no tendría que haber sucedido jamás. Entonces es lamentable, nos da pena y nuestro más gran sentir por esta situación. Dicho lo anterior, pues tampoco estamos en una realidad ajena ni es una sorpresa para todos que esto esté sucediendo. Es algo que sabíamos y que va a ser la norma si no entramos de fondo a remediar la causa raíz y la problemática de fondo que está generando esta situación, que además está agravando y se va a venir agravando con los efectos del cambio climático. Entonces, sí es bien importante, fíjense, el agua no es de un grupo de usuarios ni de otro, el agua es un bien común de los mexicanos y así es como lo tenemos que ver. Y es bien importante encontrar a través de la tecnología, a través de las mejores prácticas y a través de políticas públicas adecuadas, uno, salvaguardar el agua que necesita el sistema para que no se colapse o no se siga colapsando de esta manera. Por eso la importancia del caudal ecológico va mucho más allá de los animalitos y los besitos y lo romántico. Es lo indispensable para que esta situación no se dé. Y dos, encontrar las soluciones de fondo que tienen que ver con las tecnificaciones, con rescatar volúmenes de papel, si es necesario. Dos, gestionar el agua de acuerdo a los modelos de manera que podamos tratar de matar 2, 3 pájaros de un tiro y atender 2, 3 demandas que se pueden, le hemos demostrado y se ha visto que sí es factible. Y por último, sabemos que vamos a incurrir en déficits, ya lo acabamos de ver en la presentación anterior, entonces sí tenemos que prever este escenario y no seguir castigando a la cuenca misma, al sistema mismo, y llegar a una condición donde se tengan que perder o se pierdan vidas por el agua. Creo que si no aprendemos la lección y no le entramos de fondo a corregir esto, pues, híjole, pues no lo mereceríamos. Creo que tenemos que aprender la lección y entrarle de lleno, de fondo y exigir. ¿Y quién mejor que nosotros a través del Consejo de Cuenca? Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Como les decía, ahora sí ya voy a cerrar esta parte, al cabo seguimos en otro bloque. Miren, nada más muy rápido, Jorge. Efectivamente voy a cuidar mucho mi lenguaje. Debí haber dicho del agua almacenada en este momento. No me refería al río Bajo como porcentaje histórico, ni mucho menos de concesiones.
El otro tema, nada más que hay que precisar, que es técnico, nada más para beneficio de todos. Cuando yo me refería a los 22 metros cúbicos por segundo, efectivamente es de la obra de toma. El problema es que ahorita no hay manera de trasvasar y subir al nivel de vertedores la presa del Granero. Precisamente hubo un problema con que se estuvo bajando esa presa desde diciembre y se ha mantenido con niveles bajos, Jorge. Entonces, ahorita el problema es que no se puede llegar a ese nivel para poder hacer una disposición mayor. Nada más se puede cargar la presa con el tiempo que queda hasta los niveles de obra de toma. Ese era el comentario. Bueno, vamos a abrir ahora la parte, si les parece, la parte de los posibles escenarios de los ciclos agrícolas 2021. Miren, sobre esto, yo creo que aquí los vocales agrícolas son los que tienen que opinar. Yo veo los escenarios, honestamente, ahí están los números, ahí están los datos de lo que está sucediendo ahorita. Más bien es cuál sería la postura, cómo se va a tratar. Hago una precisión, miren. En el bloque anterior era a revisar la estrategia de Conagua respecto al cumplimiento del tratado. La realidad es de que cuando la estrategia que planteó Conagua, no sé si se recuerdan, efectivamente nosotros se la pedimos en abril del año pasado, en Monterrey, efectivamente. Yo tuve después reuniones con ellos y con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, se les pidió que definieran esa postura en mayo, en junio, en agosto del año pasado, y no hubo interlocución ni manera de que nos definieran cuál era la estrategia. Luego después se hizo el planteamiento del ciclo en octubre, y luego ya empezó, ahora sí, la estrategia que se presentó en aquella reunión de gobernación el 3 de diciembre. Y efectivamente, ahí empezó esta discusión sobre lo que estaba planteando la Comisión Nacional del Agua. Pero bueno, ahorita eso vamos a ponerlo entre paréntesis, porque finalmente es una atribución de Conagua que según lo que yo escuché hoy del presidente en la mañana, pues, por supuesto que está consciente de que se tiene que cumplir con esa responsabilidad y pues hay varias alternativas de cómo hacerlo. Conagua creo que no ha manifestado mucha flexibilidad al respecto, pero pues seguramente el presidente ahora con lo que planteó hoy en la mañana, pues revisará esas alternativas que están disponibles. Respecto a los posibles escenarios de los ciclos agrícolas, solo para encuadrar la discusión, ¿qué estoy pensando yo? Los volúmenes de agua están ahí y si llueve, qué bueno. Siempre la lluvia nos resuelve muchos problemas, pero el escenario es que no va a llover. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Miren, se hizo un trabajo del Consejo de Cuenca, del organismo de Cuenca, cuando se habló de la última sequía que tuvimos en el 2011. Acuérdense que después se generó el famoso PRONACOSE, y ahí se plantearon algunas ideas genéricas de cómo prevenir y cómo actuar en condiciones de sequía para todo el Consejo. Hay un estudio que se hizo por parte del organismo de Cuenca, ahí está. Se hicieron algunos por parte de los estados que quedaron, a mi manera de ver, todavía un poco generales. Pero ahí hay una serie de medidas, tanto para usuarios de público urbano, usuarios pecuarios, usuarios agrícolas, que yo creo que es el momento de adelantarse ahorita, porque miren, la interlocución con Conagua ha sido difícil, lo puedo decir, y yo que me precio de tener muchos amigos en la comisión, y bueno, pues hay una circunstancia ahorita donde ni siquiera hay una apertura para plantear esto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debemos de hacer los usuarios en general? Y lo digo desde el público urbano, insisto, los pecuarios, todos. ¿Qué medidas podemos ir adelantando para efectivamente llevar y plantearlas en la mesa con el gobierno federal, con el gobierno estatal, entre nuestras asociaciones, entre las asociaciones de usuarios por producto agrícola o pecuario? O sea, hay muchas acciones que no dependen de lo que diga el gobierno federal. Son acciones que podemos nosotros implementar y hay otras que obviamente dependen de que le meta el gobierno federal. Entonces también hay que ponérsela sobre la mesa, porque si no, nos va a pasar lo mismo que el año pasado. Si no somos proactivos,
pues a la hora de que nos planteen la estrategia, a lo mejor ya es demasiado tarde. Entonces, ese es un poquito el planteamiento. Entonces, ahora sí, quien quiera tomar la palabra, por favor. No, yo también tengo opinión sobre eso. Muy bien. Jorge pide la palabra. ¿Alguien más? Adelante, Jorge. Gracias, presidente. Nuevamente voy a regresar a mi presentación para algunos datos de las perspectivas, ¿no? No sé si me escuchan. Sí, adelante, Jorge. ¿Sí se escucha? Sí, bueno, sí. En cuanto a la estrategia de Conagua, creo que todos vimos que era una estrategia pues no tan mala. El Consejo desde el año pasado le dijimos con toda claridad cómo veíamos ahí en esa gráfica la expectativa para el cierre del ciclo, ¿no? Que si no hacía nada, pues obviamente iban a terminar con un faltante muy importante. Y ahí estaba la estrategia. Yo creo que sí se mal operó la estrategia. Creo que faltó tacto, creo que faltó sensibilidad para poder hacer lo que se debió de haber hecho. Y tengo que reconocer, o no reconocer, tengo que señalar que efectivamente la Conagua no operó el tema con la sensibilidad que requería haberse operado. Y bueno, ahí están las consecuencias. Pero dejémoslo ahí, el pasado, ahí está la estrategia. Y ahora sí ya está complicada, pero aún tiene posibilidades. Pero miren, alguien decía por ahí que había que ver con toda claridad el origen del problema. Y yo creo que tienen toda la razón y yo me sumo a eso. Y ya lo hemos discutido ahí en el Consejo. Ahí en el cuadrito viene lo del anexo técnico del tratado, Chava, que es que sí quiero decirte que todo el mundo valoramos que tiene un peso jurídico el estudio técnico, como estudio. Lo único que dice Enrique Escoiró como jurista internacional es que dice que en el momento que el estudio se convierte en determinación de tratado, ya el tratado queda sobre el estudio. Tiene valor jurídico, por supuesto, Chava, hay que reconocerlo, pero también hay que entenderlo técnicamente. Y también los gringos, por eso pidieron ellos publicarlo en su congreso. Y tiene valor jurídico, Chava, hay que reconocer lo que hay que reconocer. Pero miren, alguien lo decía por ahí, ¿qué ha pasado? En el balance hidráulico que hicimos nosotros en el Consejo, con años de trabajo, contratamos incluso expertos externos y demás, en 2016 sacamos el escurrimiento virgen otra vez. Y en vez de los 3.388 que sacó Oribe Alba, que hay que aplaudirle porque fue un resultado muy bueno, nosotros sacamos 3.506 de escurrimiento virgen. Y nos quedó muy claro que teníamos 200 millones más porque nosotros metíamos los retornos como escurrimiento virgen, porque así está la norma mexicana, ¿no? Pero la cuenca sigue teniendo la misma agua que hace 100 años, no hay más agua, ¿no? Sí, las extracciones ya las teníamos en 2.507 millones de metros cúbicos. Y tenemos todo el registro público de derechos de agua, persona por persona, de quién extrae ese volumen, sin incluir Huachicoleo, los que están registrados en el REVDA. Y obviamente que si de 3.500 sacamos 2.500, pues ya no van a llegar los 1.200 que se requieren para cumplir el tratado. Llegan solamente menos de 1.000. Y nos faltan 300 millones a nuestra cuenca para cumplir con el tratado. ¿Qué pasa? Pues que estamos sacando más agua de la que debemos sacar, como acertadamente ya se dijo 2 veces, ¿no? Y la propuesta es esa, más de una propuesta, es un acuerdo que ya tenemos. Ok, esa es nuestra cuenca, ese es nuestro problema, tenemos que hacer conciencia de eso y repartirnos el agua que hay equitativamente como lo hemos estado acordando en el Consejo. La equidad la tenemos incluso valorada y firmada todos los miembros del Consejo como uno de los criterios de evaluación en los modelos de simulación que estamos trabajando en los grupos especializados. Y el término es muy sencillo, oye, nuestra cuenca ya no da para todos porque ya dimos agua de más, pues la que hay que repartirnosla. Punto, no hay otra. Y sí hay que hacernos un apretón muy severo en el cinturón. Y ahí fue un error grave de la Conagua haber entregado el 100% de las concesiones de este año, porque ya no se puede sacar el 100% del agua de la cuenca. Hay que apretarnos. El haber sacado arriba el 100%, pues acá en el Bajo Bravo no sacó ni el 40%. Eso no es equitativo, no es correcto. Pero bueno, ese es el origen del problema que nos queda muy claro y lo tenemos perfectamente documentado ahí en los estudios del grupo especializado. Pero miren, en escenarios,
está el primero el año normal. O sea, ¿qué pasaría con los datos que disponemos en el Consejo de Cuenca? Porque tenemos información muy rica en los grupos especializados. ¿Qué pasaría si ocurre un ciclo normal de aquí al 31 de octubre o 21 o 25 de octubre? A fines de octubre, como dice la ley, para el 1 de noviembre. ¿Qué pasaría en la cuenca si el año es normal? Pues que hoy tenemos en las presas Boquilla 913 millones, Madero 123, Luis L. León 100 millones. Luego vienen las entradas que esperamos normales y nos darían que si extraemos lo que falta de extraer ahorita en las presas, como está operándose en este momento el sistema, la Boquilla terminaría con 1.198 millones, Madero con 155, Luis L. León con 235 y terminaríamos con solo esas presas con 1.589. Si el año fuera normal, esos 3 presas tienen para atender los derechos totales incluso del próximo año. Pero en un año normal, si no hacemos algo y seguimos operando como está operándose ahorita el sistema, en la Amistad Falcón, ahorita nada más hay 215 millones, no es ni para el uso público urbano, ni para el derecho humano. Solamente entrarían de aforados 473 millones, no aforados 189, extraeríamos 14 y habría que entregarle al tratado 379.8 y para uso público urbano habría que reservar 350. En una condición normal, solamente habría 100 millones para el Bajo Bravo. 100 millones contra 1.500, por supuesto que no es equitativo, esa distribución de la cuenca no es correcta. Hay que hacerlo correcto, hay que hacerlo técnicamente y justamente necesario. Pero quiero irme al escenario que nos planteaba el presidente, que lo más probable es que sea un año seco. Eso incluso nos lo dicen las mismas estadísticas quinquenales que hemos analizado en el Riverway a precisión. Que el año que viene puede ser un año seco es lo más probable. En términos estadísticos se puede comprobar. Y efectivamente, miren, simplemente si nos manejamos como se maneja la política hídrica de las presas, o sea, con un año seco que no acepta menos de un 75% de probabilidad de escurrimientos. Hay que dejar mínimo un 25% de seguridad adicional sobre la media. Si el año es seco, la Boquilla va a terminar con 933 millones. La Madero va a terminar con 67. La Luis L. León con 128. Las presas de Chihuahua terminarían con más de 1.000 millones de metros cúbicos al final del ciclo. No tienen agua para el total de los 1.500 que tienen concesionado. Habría que apretarse el cinturón. Y por eso es que no podemos exigir que nos garanticen el agua del año que entra. No hay posibilidades de que nos garanticen en 2021 el total del derecho porque nuestra cuenca no da para eso en la condición que se encuentra. Pero miren, volteen a ver el Bajo Bravo. Si el año viene seco, no extremadamente seco, ni mucho menos seco, el Bajo Bravo terminaría al final con 379 millones de metros cúbicos. Jorge, Jorge, déjame te interrumpo. Necesitas subir poquito la presentación porque no se alcanza a ver la parte de abajo. A ver cómo le pudiera hacer porque no se mueve. Bájale a lo mejor regresarme al... No, bájale al Zoom y con eso la puedes subir. A ver, no entiendo cómo se puede subir, Juan Carlos. Bueno, aquí sí la puedo subir. Ahí está. Aquí sí la puedo subir un poco, creo. Sí. ¿Sí se ve? Sí, súbele poquito al Zoom y luego la mueves ahí. Ah, no, se te está yendo. Al Zoom, a ver, Juan Carlos. Es que lo que querías mostrar de la parte baja no aparece. Sí, es importante que aparezca, por supuesto, es fundamental. Ahí sí, ándale. Bueno, les comentaba que si el año viene seco como tú prevés, presidente, que yo creo que así es como debemos operar, porque así es la política de manejo de las presas en todo el país, ¿no? Si el año viene seco con un 75% de escurrimientos, las presas internacionales Amistad y Falcón solamente quedarían con 379 millones de metros cúbicos al total.
que si restamos los 350 más lo que hay que pagar del tratado, fíjense que el Bajo Bravo quedaría con menos 308 millones de metros cúbicos. Si se paga el agua con agua de abajo. No hay agua abajo para pagar el tratado y obviamente que no quedaría agua ni siquiera para abastecer las necesidades del derecho humano al agua en la parte baja del río. Eso es una cuestión extremadamente delicada. Si el año viene seco, la cuenca aguas abajo colapsa totalmente. Ya en el 2001 y 2002 secamos el río Bravo. Secamos el río Bravo, las bombas de Matamoros no podían sacar agua del río. Entonces, esos son datos que tenemos ahí para discutir. Nosotros proponíamos precisamente que esta reunión fuera presencial porque es muy difícil la fluidez en la discusión en un Zoom. Yo sé que muchos tendrán opiniones distintas y que se requiere comentar y analizar y llegar a cuando menos la información que sea la correcta. Estos son los datos que disponemos ahí en los grupos técnicos especializados, que por fortuna nos sobra información, pero no podemos colapsar la parte baja de la cuenca. Si hubiera poca agua el año que entra, como es probable que ocurra, yo diría que lo que hay que pugnar como consejo es que nos distribuyamos equitativamente esa poca agua que quede. Eso sería el comentario sobre la perspectiva. Lo más probable es que sea una crisis muy severa y hay que prepararnos todos, usuarios y gobierno, para hacer frente a esa crisis que evidentemente ya viene en camino. Sería mi comentario, presidente. Gracias, Jorge. Si suspendes la presentación para que podamos ver otra vez toda la... Muy bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Me escucha, presidente? Adelante, Salvador. Bueno, estaba viendo ahí la información, datos muy románticos de Jorge. Hoy no considera fondos muertos, no considera filtraciones, no considera evaporaciones de aquí a 5 meses. Entonces, y luego también la equidad, habla de equidad, cuando nosotros tenemos una precipitación media de 250 milímetros y ellos allá en el Bajo Bravo tienen 800. Entonces, hay muchas cosas que no podemos, que necesitamos retomar y necesitamos darle un curso adecuado para poder ver esto. Porque cuando se hablaba de la simulación, de los modelos matemáticos, los últimos que presentó Conagua, pues no conozco yo mucho de eso, pero al menos he trabajado poquito y había unos factores que no se habían considerado. Entonces, yo creo que aquí tenemos que decir las verdades como son, porque no podemos andar hablando con verdades a medias. Entonces, necesitamos, yo creo que urge sentarse en una mesa y hacer criterios, en un solo criterio, todo lo que se está manejando en el Consejo de Cuenca. Muchas gracias, Salvador. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Tomás, adelante, y luego Jorge, y luego Carlos. Prende tu micrófono, Tomás. El micrófono. No te escuchamos, Tomás. Necesitas prender tu micrófono. Ahí está, ahí está. Ahorita ya. Ya. Buenas tardes. Mi propuesta es irnos a un arbitraje para quitarnos las mentiras y las verdades a medias, ¿verdad? Necesitamos una sola versión, ya sea un organismo intermedio, como puede ser el Colegio de la Frontera Norte, que conoce la temática del Río Bravo de pe a pa, ¿verdad? Y es un ente sin intereses para Chihuahua o para Tamaulipas o para Coahuila, ¿verdad? Sí necesitamos un arbitraje que nos diga la realidad de las cosas para tomar una decisión, no lo que diga Chihuahua, no lo que diga Tamaulipas, ni lo que diga Coahuila, sino que sea lo legal y lo real, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, un arbitraje de un tercero en discordia. Gracias, Tomás. Estaba Carlos y luego Jorge. Jorge y luego Carlos, perdón, Jorge. Muchas gracias, pues concuerdo con Chava y con Tomás que debemos de sentarnos
a ver y decirnos los números como son reales y buscar una mejor solución, ¿verdad? Ya quitarnos este conflicto que se está generando, ¿verdad? Que no nos va a llevar a buenos términos si seguimos con las mismas. Entonces, apoyo a la, como dice don Chava, Tomás, bueno, vamos a sentarnos y que sea el arbitrario, que sea el mismo Consejo de Cuenca, Río Bravo, ¿verdad? Es tanto, señor presidente. Gracias, Jorge. Claro, adelante. A ver, no sé si me escuchen. Sí, muy bien. Mira, muy breve. Creo que falta tomar en cuenta el problema social que ya existe. El problema social rebasa lo jurídico, rebasa muchas cuestiones técnicas y sí considérenlo porque ya está encima, inclusive malo decirlo, pero hay fatalidades ya. Entonces, tomen en cuenta ese detalle. Cuestiones técnicas y sí considérenlo porque hay fatalidades ya. Entonces, de acuerdo, Carlos. Oigan, regresando al tema, tratando de... ahí te doy la palabra, Jorge. Si hay algún otro comentario, nada más déjenme cerrar sobre esto. Miren, yo creo que hay un consenso de que tratemos de ajustar números. Yo creo que no vamos a batallar mucho, incluso se pueden construir varios escenarios. Y efectivamente yo creo que ahí, Ramón, pues tú nos puedes ayudar ahí a coordinar eso, y ya sea el COLEF o nosotros mismos o los grupos especializados. El chiste es que eso hay que hacerlo, yo creo que muy rápido. El otro tema que les insisto, y tiene que ver con esto que acaba de decir Carlos. Miren, la parte social, nosotros a veces nos enfocamos mucho en el volumen y todo porque es lo que se maneja en el Consejo de Cuenca. Pero yo cuando presenté los datos, la realidad es que esto va a afectar a las zonas temporaleras primero. Y entonces los usos, por ejemplo, los usos pecuarios que impactan la ganadería, que tienen que hacer manipulación para hatos, la parte de todo lo que es temporal, la agricultura temporal, pues no se diga. Yo puedo hablar acá por Chihuahua porque conozco la realidad de todo lo que es la sierra y los indígenas que el verano, como no tuvieron agua para sembrar y ya se viene el invierno, ya ahorita ya no les pegó la cosecha y esa es cosecha de autosubsistencia. Entonces aquí vamos a tener hambre y migración en la sierra. Entonces, hay otros factores, pues, que tenemos que prever. Yo les hablaba mucho y lo que yo tengo en mente cuando se dio la sequía del 2011 en todo el país, a mí me tocó estar en Conagua y me tocó hacer esta coordinación nacional y yo vi lo que tenía que hacer Secretaría de Agricultura, lo que hizo Presidencia, lo que hizo Cámara de Diputados, lo que hizo Conagua, lo que hicieron los estados, lo que hizo Protección Civil. O sea, realmente se requiere una serie de acciones para poderse, para enfrentar pues una situación como estas. Por eso les insistía mucho en que hay una activación que va más allá. Ahorita aquí en el Consejo vamos a avanzar con números y todo eso, pero ya en acciones concretas, ¿qué van a hacer los nogaleros? ¿Qué van a hacer los de alfalfa? ¿Qué van a hacer los lecheros? O sea, hay por producto, hay varias medidas que se tienen que tomar. Se tiene que estar viendo cómo vienen los mercados, cómo se va ante un escenario de recorte de agua disponible para los riegos, la que sea. El chiste también, pues que eso impacta en las medidas de lo que va a ser la producción y mueve los mercados. O sea, lo que tendríamos que estar haciendo es una cosa muy proactiva y que no se limita, creo yo, al Consejo de Cuenca. Aquí estamos como representantes de usuarios, pero la realidad es de que atrás de nosotros o en nuestras realidades, pues es mucho más amplia. Y yo creo que si no lo vemos en esa perspectiva, este tema social que ahorita tenemos en Chihuahua fácilmente se puede extender al resto de la cuenca. No me refiero a las fatalidades, pero sí a problemas de migración, de pobreza extrema, de conflictos. Eso siempre salen en estas circunstancias, de falta de presupuestos o que no prevén los diputados, tanto los locales como los federales, ayudas, o presupuestos de remediación o para atención de emergencias. En fin, hay una serie de cosas
que yo no quisiera que dejáramos de mencionar, porque si no, pues lo que nos ha pasado en otras cosas, que llegamos tarde. Yo les pido por eso, cuando hablaba de propuestas de solución, yo sé que hay muchas cosas todavía de trabajo previo, pero entrándole un poco a propuestas de solución y antes de que se nos cierre esta ventana que hablamos de las dos. Y como les dije, miren, si no terminamos ahorita, yo estoy disponible para que mañana hiciéramos otra convocatoria o la semana que entra, porque yo sé que no la vamos a agotar ahorita. Pero sí, que vayamos avanzando en cada quien terminando esta reunión, pues cómo le vamos avanzando y arrastrar el lápiz para ir construyendo esto. Esa es mi consideración para que, por favor, ahorita apuntemos cuando menos en esta ronda algunas propuestas de solución que tengan en mente. Jorge, tienes la palabra. A ver, habemos muchos Jorges, pero bueno. No, pero voy a tomar ahorita la palabra, tú pediste presidente. la palabra. Sí, tú pediste la palabra. Gracias, presidente. No, mira, totalmente de acuerdo con nuestro amigo Carlos Prado. O sea, hoy vivimos una cuestión de coyuntura extra urgente en nuestra cuenca, con nuestros hermanos, compañeros y amigos de Chihuahua. Siempre hemos tenido una excelente comunicación como compañeros y como amigos productores en la cuenca. Hay que atender ese problema de crisis urgente que hoy estamos viviendo, Carlos. Eso no hay que dejarlo de afuera. Y ahí lo que tenemos que hacer, Morgan, es cumplir nuestra responsabilidad como consejo de colaborar con la autoridad. Somos un organismo legalmente facultado para contribuir a conciliar el problema. Hay que atenderlo de inmediato. Y también totalmente de acuerdo con nuestro amigo Salvador. Por eso nosotros hemos insistido, Morgan, en que hubiera una reunión presencial. O sea, no hay nada como sentarnos en una mesa, como dice Salvador. Gracias, Salvador, es una excelente idea. Sentarnos en una mesa a revisar la información para ponernos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no vamos a avanzar. Y por eso es que nosotros tenemos pensado mañana como vocales, es juntarnos a platicar, y están invitados todos el que quisiera sumarse aquí a platicar como vocales para sumar y para atender esa emergencia que hoy tenemos. Yo les digo que como vocales y en lo individual tenemos incluso más facultades que como Asamblea General de Usuarios. Hagamos nuestra tarea, sumémonos a aportar elementos, sumémonos a aportar estudios, sumémonos a conciliar datos, y qué mejor que en una mesa. Por eso mañana pensamos el que guste está invitado a que vengamos a trabajar como vocales, no más como personas físicas que tenemos interés en cumplir nuestra chamba personal, como vocales de acuerdo con nuestro marco regulatorio del Consejo. Están invitados mañana, el que pueda hacerlo bienvenido, cuando haya otro Zoom de inmediato, pero tiene que ser de emergencia, como dice Carlos Prado, no podemos dar pie a que pudiera haber una crisis mayor, y está en ciernes que la pudiera haber, Han llegado las distensiones a un nivel político muy peligroso, lo escuchamos en la mañana al presidente, no demos margen a que las cosas se empeoren. Nosotros mañana nos juntaremos a platicar en una mesa, Chava, a lo mejor no sé si tengas posibilidades, pero estás invitado a esa mesa para que sigamos analizándolo en buen plan, viendo los números, viendo los datos. Por ejemplo, Chava decía de lo de los volúmenes muertos. No niego que a lo mejor estén mal, pero son los volúmenes muertos que firmó los representantes de Chihuahua. Son los volúmenes muertos que reconoció la Universidad de Chihuahua. Ellos fueron los que validaron la información. Las pérdidas están contempladas. Miren, en el modelo que tenemos, suena paradójico, pero tenemos medido mensualmente el huachicoleo de la cuenca. Ahí fue genial Humberto cuando dijo, oye, no me cuadra la calibración del modelo. Tengo que sacar un coeficiente de pérdidas y ganancias que no es más que la medición del huachicoleo. Hasta eso tenemos medido en el Consejo. Hagamos uso de esa información. Y sí es muy impráctico, muy poco fluido, el que aquí en una pantalla pues platiquemos más de cerca. Bienvenida a la propuesta, Chava, de sentarnos en una mesa. Mañana vamos a platicar un grupo, los que gusten estar invitados, pero si nos invita el presidente a otra presencial, las que sean necesarias, presidente, las que sean necesarias, hay que sentarnos a
a cumplir nuestra responsabilidad nada más de dos cosas, de informar fidedignamente a la sociedad. Es una responsabilidad que no podemos quitarnos. En mi conciencia pesa la muerte de la mujer esta, porque no hemos cumplido nuestra chamba. Y también sumemos a hacer la chamba que nos toca de conciliar los problemas de la cuenca. Hagámoslo, presidente. Y hagámoslo rápido, hagámoslo ya. Sería mi comentario final, presidente de la Asamblea de Usuarios. Y mañana, quien guste acompañarnos a revisar aquí en la mesa con agua, nos van a prestar una sala amplia. Nos queremos sentar un rato a echar números, a revisar diferencias, porque tenemos que aproximar las diferencias, tenemos que llegar a un consenso. ¿Para qué? Pues para empezar a extender de inmediato ese conflicto. A mí ayer me asustó la postura del delegado federal de programas en Chihuahua, cuando ya empezamos a meter temas oye, que neoliberalismo y que ricos y que no sé qué. Cuidado, cuidado, porque podemos empeorar el problema. Sería mi comentario, presidente. Gracias, Jorge. Miren, les pido que tratemos de ir cerrando, porque tenemos 14 minutos para cerrar esta reunión. Entre esas cosas, ahorita yo les digo, les propongo también que vayamos pensando en cómo continuar con esto. Yo me voy a poner de acuerdo con el licenciado Morga para ver la posibilidad de continuidad de esas reuniones, tanto en los equipos de trabajo del Consejo como de la Asamblea. En la Asamblea yo creo que también vale la pena que exploremos la posibilidad de una presencial. Yo lo veo eso también y veo a ver cómo la podemos programar. Y si no, pues por lo pronto yo propongo que la siguiente semana también pudiéramos tener una de este tipo a reserva de que podamos plantear una presencial. A ver, adelante, ¿quién pide la palabra? Carlos Cavazos. Carlos Cavazos, vocal agrícola Tamaulipas. Adelante, Carlos. Ok, sí, buenas tardes a todos. Oscar, con respecto al comentario que hacías de qué perspectivas tenemos, en especial el sector agrícola, pues definitivamente son críticas. O sea, a corto plazo las perspectivas son muy difíciles. Como agricultores en el Bajo Bravo, te puedo decir que es casi permanente la restricción que tenemos de asignaciones de agua. Entonces, hoy más que nunca, vemos la necesidad de que este tema lo estemos tratando de una manera ya más constante, porque como mencionó por ahí algún vocal de Chihuahua, los consumos actuales ya no son los mismos que antes. Entonces, tenemos que sentarnos y tenemos que ajustarnos o buscar ajustarnos todos de qué manera nos vamos a tener que repartir para usar estos volúmenes. Entonces, sí es muy importante que de aquí para adelante aprovechemos ya el tiempo que nos queda para hacerlo. Por otro lado, no olvidarnos de que, como lo hemos mencionado en las juntas de consejo, el tratado es un usuario más que tenemos que tomar en cuenta siempre, porque ahí lo tenemos. Mientras esté vigente, tenemos que tomarlo en cuenta. Y, bueno, pues tratar de promover inversiones, las más inversiones que se puedan con el gobierno federal, pues para tratar de mitigar un poco esta crisis. Mi comentario, gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Muy bien, bueno, sí. A ver, adelante, Carlos Prado. También muy rápido. Creo que es muy importante esta reunión y deberíamos de ir buscando ya como Consejo de Cuenca aportar una solución. Y hemos platicado bastante y todavía no veo una solución que hayamos aportado. Y la cuestión es emergente. Qué bueno que se juntan mañana. Ojalá en la reunión de mañana, Jorge, pues traigan algo ya para presentar como Consejo de Cuenca, porque como bien lo dijo alguien ahorita, no hemos aportado en su momento una solución y esta cosa está que arde ya, está por tronar ya. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario?
Bueno, estamos llegando al cierre de nuestra reunión. Yo les quería retomar, miren, obviamente estos dos temas son de la mayor importancia para nosotros, ¿no? Tanto el cómo se va a cerrar el ciclo en el 24 de octubre, ya quedan muy pocos días, las opciones efectivamente son muy cerradas, pero a partir del 24 nosotros nos quedamos con la bronca de la sequía y eso no nos lo vamos a poder quitar de encima. Yo no quiero dejar de mencionar, y al principio lo hice, al principio de la reunión, el tema de la Ley General de Aguas. Miren, hay por lo menos, insisto, dos temas en los que creo que debemos de también, y aquí yo creo que con mucha facilidad pudiéramos llegar a un acuerdo, de presentar una postura unificada. Yo lo que veo, este tema de cuál va a ser el rol de los consejos de cuenca, se ha manoseado, se ha discutido mucho este tema, pero también el de las concesiones, de la temporalidad de las concesiones y todo eso. Yo creo que son dos asuntos que por lo menos esos dos tenemos que entrarle y tratar de fijar una postura. Respecto a la atención de la sequía, y aquí voy a hacer una propuesta concreta. Miren, el tema de la sequía yo creo que es algo que como nos va a afectar a todos, creo que tenemos que tratarlo como bloque. Yo creo que a pesar de que cada estado tiene condiciones particulares y la va a enfrentar de manera distinta, incluso por el tipo de cosechas, el tipo de actividad económica, sí conviene que nos vayamos organizando ya a cuáles medidas pudiéramos presentar. Miren, hay ahorita una coyuntura muy buena. Los gobernadores de la cuenca, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se están comunicando muy bien. Están trabajando muy coordinados estos gobernadores. Claro, forman parte de la alianza federalista, pero por lo pronto los gobernadores de la cuenca, yo sé que están comunicando, ya tienen un secretariado técnico. Yo creo que necesitamos nosotros hacer una propuesta como usuarios muy consolidada desde cada gobierno para que se plantee como un bloque. Y ahí vamos a poder potenciar algunas de las medidas. A mí me parece que esto es una primera acción que podemos construir nosotros mismos. Irla trabajando y construirla. Y yo creo que al final del día, también en la articulación que vayamos a tener con la Comisión Nacional del Agua, yo sé que ahorita la tensión ha hecho que la comunicación sea, pues no, pues prácticamente no hay comunicación, lo puedo decir así. Entonces, ¿cómo le hacemos para igual entre nosotros podernos poner de acuerdo y tener una interlocución más eficaz, más eficiente con la Comisión Nacional del Agua? Yo les insisto mucho que en la medida en que nosotros nos dividamos, yo creo que más fácil es lo voy a decir como lo pienso, más fácil es que el gobierno federal nos dé a tole con el dedo o nos divida y no nos apoye, pues, y no logremos generar una sinergia. Entonces, para mí es muy importante que tratemos de generar esta unidad, este bloque, por decirlo de alguna manera, que nos permita trabajar estos temas que se vienen ya y que están muy encima. Hasta ahí dejo mi comentario, lo propongo a la Asamblea como una aspiración, como un objetivo en que trabajemos todos como vocales. Un comentario final, presidente, si me permites. Sí, adelante, Jorge. Sí, mira, de acuerdo contigo, yo creo que sí tenemos que, y es hasta donde nos llegan las facultades de la Asamblea General de Usuarios, de definir un posicionamiento. Yo creo que hay que hacerlo ya de inmediato y buscar ese conducto de inclusión con los gobernadores. Los gobernadores son parte de nuestro consejo. Pero fíjense, hay cosas particulares que de emergencia queremos plantear en cuanto al manejo del cierre. Y es parte de lo que mañana queremos revisar. Por ejemplo, ahorita estamos entregando el 100% del agua que llega al Río Bravo. Es un absurdo, Es un absurdo. Es ilegal, es inconstitucional, el tratado no lo permite, no se puede aplicar el Acta 234 porque no hay sequía extraordinaria. Pero no seamos más papistas que el Papa.
hay que cumplir el tratado. Pero el agua que está llegando al río Bravo, podemos nada más asignar la parte que dice el tratado sin meternos a violar amparos y órdenes judiciales y crear conflictos adicionales a los que ya tenemos. Esa agua, cuando llegue a las presas, sí hay instrumentos jurídicos para que México la use el día 24 de octubre a las 12 de la noche. No tiene por qué estarla entregando ahorita. No hay razón, o sea, ahorita que llegue a las presas el agua mexicana como debe llegar, como lo dice el tratado. Y si es necesario, repito, el gobierno federal tiene instrumentos para, no en el marco del tratado, ni en el marco para en el marco jurídico mexicano, de que si se requiere agua de las presas, para el día 24 a las 12 de la noche entregarla, se entregue. Y hay dos caminos. Es vía el acuerdo con los usuarios a los que tienen derecho a esa agua. Y segundo, si no hay acuerdo, hay un concepto que se llama de utilidad pública, que puede usar el gobierno mexicano a las 12 de la noche del día 24 para saldar el problema. Son instrumentos legales, son los que tenemos que defender como consejo, y no que ande la Conagua asustada con un clavo caliente, violando la ley, tratando de cumplir con un compromiso internacional. Esas son de las propuestas que yo creo que hay que ir amarrando muy bien, y es parte de lo que mañana trataríamos de, con otras cosas, Carlos Prado, pues ir dándole vueltas, ir amarrando, ir sumando, ir buscando por dónde sí, no por dónde no. Es mi comentario final, presidente. Muy bien. A ver, yo creo que estamos llegando al final de la reunión. Yo les propongo, insisto, a reserva de que podamos plantear alguna presencial, pero por lo pronto dejar tentativamente que nos viéramos el próximo jueves, mientras le avanzáramos con todo lo que ustedes puedan hacer mañana, lo que Ramón pueda armar de aquí entonces, lo que podamos trabajar cada quien con nuestros gobernadores y los demás usuarios, y poder presentar un avance el próximo jueves. Alfredo, vi que estabas pidiendo la palabra. Nada más es un comentario que me surge ahorita cuando estamos llegando a acuerdos. Creo que seguimos trabajando parcialmente la solución. Insistiría yo en que trajéramos al escenario del debate a los representantes estatales del gobierno federal para que por lo menos estuvieran informados en los acuerdos en los que estamos llegando como Consejo de Cuenca, y que a su vez puedan subir esa información de la base hacia quien corresponda, ¿verdad? Porque luego estamos tomando los acuerdos en un asunto federal que nosotros no vamos a tener la solución si no tenemos esa vinculación. Esa sería más que nada mi preocupación y propuesta, ¿no? ¿Cómo hacerle para que estas gentes de los representantes estatales del gobierno federal estén en el debate o por lo menos entiendan nuestra posición? Y eso sería una cuestión de voluntad que creo que se puede lograr, dado que ellos mismos tienen ahora sí que la complejidad de la solución del problema a nivel federal. De acuerdo, Alfredo. Bueno, vamos terminando nuestra sesión. Yo les agradezco mucho, de veras les agradezco mucho esta reunión. Yo creo que con estas ideas que se plantearon aquí, voy a ir trabajando la agenda de lo que sigue. Voy a generar una minuta para que todos la tengamos, incluyendo obviamente todos los que participamos. Jorge, por ahí se solicitó que si podías compartir tú la presentación. La presentación que yo hice, por supuesto que está disponible para todos la asamblea. Y si tú puedes compartirla ahí con José Mario, pues también para que todos los vocales tengan la presentación. Bueno, pues con esto... La mandamos de inmediato, presidente. Gracias. Con esto estamos a un minuto de que se nos termine la reunión. Ramón, yo te quiero agradecer tu presencia porque es muy importante esto. No sé, no has tomado la palabra, si tienes hoy un minuto. Muchas gracias, Oscar, gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes, los vocales. Coincido totalmente con lo que nos dice por acá Alfredo Granados. Efectivamente, tenemos que ir avanzando. Me interesa mucho estar en esta reunión, sentir sus planteamientos, sus inquietudes, justamente de primera mano, la estoy percibiendo. Efectivamente, Oscar lo señaló y lo señaló muy bien. No ha sido posible sentar a Conagua en la mesa
debate, de trabajo, para ir a una comisión de operación y vigilancia, a una COBI o al consejo, necesitamos que esté con agua, si no, no tiene ningún carácter legal. Entonces sí tenemos que sentarlo. Sí es importante, yo tengo la facultad de convocar a una de esas reuniones, lo puedo hacer, pero si no asiste, pues no tiene validez. Pero sí vale la pena convocar, reunirnos. Si no está, bueno, pues esa te lo perdiste. Pero sí lo necesitamos, obviamente, para poder construir todo este planteamiento que ustedes están haciendo. Yo me llevo una muy buena tarea. Yo creo que lo que ustedes están planteando aquí es parte del debate, es parte del trabajo del Consejo de Cuenca. Lo tenemos que cristalizar. Yo mañana al menos tengo en acuerdo un encuentro con Conagua y voy a plantearles esta reunión que aquí tuvimos. Les voy a decir cuáles son las inquietudes. Ellos están muy inquietos, pero son elucubraciones del nivel central y del escritorio. No se están sentando con ustedes a dialogar. Y mientras que no haya diálogo, hacemos muchas elucubraciones. Entonces, tengo que sentarme con ellos a plantearle todas estas inquietudes y a traerlos a la mesa. Y ahorita dentro de lo que estábamos viendo, yo creo que a mí me interesa mucho este diálogo porque yo quiero que en forma conjunta hagamos la agenda de trabajo, la agenda del consejo, la agenda que tenemos que llevar a la próxima reunión. Aquí me llevo uno de los pendientes muy interesantes. Una es el tratado, desde luego, pero el otro tema muy importante es lo que ya he estado analizando aquí, la sequía. Nosotros tenemos grupos de trabajo de todo tipo, pero no tenemos uno especialmente para atender un problema particular como es la sequía. Y yo me comprometo a que lo metamos en la agenda, conjuntamente con el análisis del tratado, lo metamos a la agenda de la próxima reunión de la COBI, que me gustaría que la tuviéramos cuanto antes. Yo lo voy a insistir mañana para ver si hacemos una extraordinaria en 8 días, 10 días a más tardar. Tengamos esa extraordinaria de la COBI y nos juntemos y lo debatamos. Si es posible presencial, si los tiempos nos lo permitan o las condiciones, sobre todo sanitarias, que son las que más me preocupan por cuestiones de responsabilidad, si no lo permiten, lo hacemos y así lo convocamos. Yo les agradezco toda la información que nos han estado aportando y todos estos elementos me ayudan muchísimo precisamente para poder motivar a Conagua a que se siente con nosotros a trabajar. Y sobre eso, bueno, seguiremos construyendo. Doctor Granados, efectivamente tenemos que ir al fondo de esto. Esto lo estamos trabajando en el Consejo, pero lo tenemos suspendido desgraciadamente. Tenemos un año que no trabajamos justamente en los grupos especializados para darle una solución definitiva a los problemas que nos atrae justamente los vaivenes de la climatología de la cuenca. Les agradezco mucho que me escuchen y su atención. Gracias Oscar por invitarme. Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra asamblea y ya estamos pendientes para la convocatoria. Muchas gracias a todos. Rápidamente, Oscar, vamos a preparar una minuta y un acta en función del video, ¿no? Y lo mandamos. Sí, así es, Mauricio, con eso. Perfecto. Gracias.